tema a desarrollar es la situación epidemiológica del departamento 9 de julio, haciendo centro en la ciudad de Tostado. Vamos a charlar con el coordinador de salud a nivel departamental, el doctor Leonardo Godoy. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Vamos a chequear el audio. Mientras tanto, la ciudad de Tostado, a diferencia de las otras localidades, está asignada bajo el concepto de cuarentena sanitaria. Doctor, ¿nos escucha? Sí, sí, te escucho bien, te escucho bien. Gracias, doctor. Como siempre, no habíamos tenido oportunidad de hablar desde el año pasado, así que feliz año, al menos que mejore en lo que fue a raíz del otro año y en cómo estamos comenzando, que en materia de COVID arrancó bastante complicado, especialmente para la ciudad de Tostado. Sí, sí, bueno, gracias y igualmente un feliz año, que sea un poco mejor de lo que fue este año que pasó, que realmente fue bastante complicado. Y evidentemente, sí, la ciudad de Tostado empezamos con un promedio demasiado alto, un promedio de aproximadamente 31 a 35 casos diarios. Obviamente que se hacía hisopados un día y sumaban los días anteriores que no se habían hecho y nos daba siempre ese promedio. Hubo que pasar un informe al Ministerio de Salud para que Epidemiología nos sugiera o nos dé más o menos un panorama de cómo actuar para que después obviamente el sector político pueda tomar las autoridades competentes las medidas necesarias. Bueno, es así que llegamos a esta situación y evidentemente no fuimos los únicos porque en diferentes lugares de la provincia, inclusive del país, han comenzado a tomar medidas muy, pero muy similares a la que en un momento parecía sorpresiva la medida de Tostado. Esto derivó, doctor, de la reunión de urgencia que tuvieron semanas atrás con el Comité de Crisis Departamental, donde a raíz de este informe presentado, el Ministerio de Salud determinó en resolución el dictado de lo que es cuarentena sanitaria. ¿Qué es lo que contempla este concepto? Bueno, nosotros cuando pasamos el informe de salud al Ministerio de Salud, justamente de Salud, nunca ponemos un horario restrictivo ni tomamos medidas porque no tenemos la potestad de hacerlo. Lo único que hacemos es informar la situación epidemiológica que se vive en la ciudad de Tostado o en el departamento en este caso, y el ministerio luego resuelve cuáles serían las medidas necesarias para poder disminuir ese número y después, digamos, las autoridades locales de cada lugar deciden aplicar las medidas con digamos, libertades necesarias, con las restricciones que corresponden y determinan la franja horaria que sería lo ideal. Eh, y bueno, justamente es una restricción, digamos, una cuarentena sanitaria que en un principio aparentó ser un poco más estricta, luego se flexibilizó teniendo en cuenta las altas temperaturas que se viven en nuestra región. Era imposible hacer las compras en un horario de comercio demasiado apretado y con esos horarios por el tema de justamente en enero acá en nuestra región sabemos la temperatura de 40 grados que hace. Se pudo liberar un poquito hacia el horario nocturno a pedido de los comerciantes, yo creo que era lo indicado, y lo que sí, tratar de hacer hincapié en disminuir la circulación nocturna, que es donde está para nosotros el epicentro de los contagios. Las fiestas clandestinas, las reuniones familiares, los encuentros con largas horas de la noche, donde se hace mucho más difícil por ahí el control, determina el alto número de casos que se vienen encontrando estos días. Este informe donde ustedes también dieron la presentación de lo que es la situación del COVID a propósito de la cantidad de contagios que se dio en lo que fue diciembre y cómo arrancó este mes de enero, también vino contemplado con cómo está agotado y saturado el sistema de salud de nuestra ciudad. Es así, evidentemente es una sumatoria de factores. Tengamos en cuenta que diciembre de por sí es un mes donde todo el mundo tiene festejos, tiene reuniones, tiene encuentros con familiares que llegan de otro lugar, hay mucho tránsito de gente en los diferentes lugares, en los pueblos del norte pasa, del departamento pasa lo mismo. A su vez, los encuentros, como te digo, para despedir el año, los encuentros, el encuentro de Navidad,
Año Nuevo, bueno, después vienen diferentes momentos, y esto hace que se sume al agotamiento, al estrés y al cansancio del recurso humano de salud. Es como que se juntaron un montón de cosas, y más allá del cansancio y el agotamiento, los números que nos están arrojando esta cantidad de casos nos muestran la realidad. La realidad está puesta sobre la mesa cuando vemos los números. Y justamente es lo que tratamos de disminuir para poder tener no sé si un descanso, pero por lo menos una tranquilidad desde el punto de vista sanitario. Doctor, en esta semana que hemos transitado en la ciudad de Tostado, con estas modificaciones, con esta resolución en marcha, esta resolución que fue planteada con cambios por parte del Comité de Crisis Local, ¿ustedes han observado una disminución de los casos de contagios en la ciudad de Tostado o para esto hay que transitar algunos días más? Yo creo que es muy prematuro para dar ahora un panorama si disminuyen o no los casos. Lo que hemos detectado por ahí que se estabilizó el número de casos, no así la cantidad de hisopados. La cantidad de hisopados, si bien se mantiene o aumenta, pero sí disminuyó o se mantuvo en realidad el número de positivos. Y todavía es muy pronto. Nosotros justamente las 2 semanas nos sirven para que al finalizar la segunda semana, que sería esta, tengamos ahí digamos, un poquito mejor el panorama. Ahora lo que estamos viendo son los encuentros justamente de Año Nuevo. Hasta el día de hoy, ayer inclusive y algo de que queda esta semana, vamos a ver todavía las secuelas de las reuniones familiares del 31 y del 1. Entonces, las 2 semanas van a servir para que en el final de la segunda semana tengamos un poquito más abierto el panorama para ver cómo se puede actuar o flexibilizar las semanas subsiguientes de acuerdo al informe que podamos pasarle a las autoridades competentes. ¿Y cuál sería el parámetro que puede llevar a modificar esta cuarentena sanitaria, hablando de casos de contagio? Obviamente que el primer panorama va a ser la cantidad de casos activos, la cantidad de casos detectables, el porcentaje de positividad que nos van a informar desde el laboratorio. No nos olvidamos que estábamos arriba del 60% de positividad. Si ese número baja, va a ser importante. Y como otro parámetro tendremos que hablar de la cantidad de camas disponibles, ¿sí? Porque si de 30 camas disponibles para COVID tenemos ocupada 27, es un margen muy pequeño el que tenemos para poder cubrir la demanda. No nos olvidemos que un paciente detectado COVID hoy no es que ya mañana está de alta, son 14, 10 días de un principio y 14 días si está aislado, para que nosotros podamos ver en esos 10 días o en esos 14 días qué complicación puede sufrir. Entonces es muy largo el proceso. Supongamos que en el día quinto el paciente está bien, contamos que ya va a salir adelante, que no va a hacer falta otra cosa, y el día séptimo el paciente comienza con alguna sintomatología que requiere internación, y ahí es donde ocupa una cama. Y esa cama va a estar ocupada un buen tiempo prolongado, que no la podemos desocupar. Entonces, ese es el temor nuestro. Es muy largo el tránsito o el transitar de esta enfermedad, en la detección, en la evolución y obviamente en la finalización del tratamiento. No es que de un día para otro entra, sale, desocupa la cama y en 3 días tenemos otra cama disponible. Es una cama que se mantiene ocupada por mucho tiempo. Este análisis de lo que resulte esta cuarentena sanitaria, ¿cuándo será presentado en informe al Ministerio de Salud? ¿Esto será el día 18? ¿Será posterior? Yo creo que entre el día viernes y sábado de esta semana, a más tardar el día lunes, nosotros vamos a remitir una información o el informe completo de la situación actual de la ciudad de Tostado, como lo hacemos siempre, de todo el departamento. Se remite información semanalmente, pero en este caso la ciudad de Tostado lo vamos a hacer el día viernes, sábado, evaluarlo, y a más tardar el día lunes 18 se va a remitir esto para después tener un panorama mucho más abierto a ver cómo serían las medidas siguientes. Doctor, además de esta situación de lo que refiere al COVID, el estado del hospital en nuestra ciudad, un poco se viene conociendo a través de los informes diarios, la ocupación de camas. Hoy por hoy hay una ocupación de 10 camas con pacientes COVID, pero ¿cómo es el tema del recurso humano? Entendiendo que en los últimos días varios médicos
se vieron afectados por lo que es COVID, también enfermeras, trabajadores de limpieza, de la propia administración. ¿Cómo es hoy el panorama de nuestro nosocomio? Bueno, justamente eso es lo que muchas veces nosotros recalcamos, que así como pedimos a veces que nos ayuden, nos protejan cuidándose, muchas veces también tenemos que lamentar bajas en el sentido del tiempo, bajas temporales en nuestro sistema de salud, porque se han contagiado, porque han tenido contacto con algún caso positivo, y eso termina afectando y sobrecargando a otro personal que está disponible para cumplir la tarea, lo sobrecargamos. Hoy no se consigue personal extra, digamos, para contratar, es muy difícil conseguir una enfermera, es muy difícil conseguir un médico. Entonces, el recurso humano que está, tenemos que cuidarlo mucho por una cuestión de que no conseguimos, no hay. Y la comunidad eh, tiene que entender eso, que somos seres humanos, igual que el otro, igual que el que nosotros cuidamos. Si no nos cuidamos nosotros, a la larga una baja vamos a lamentar, y en el tiempo son una tras de otra y se van sumando, digamos, el desgaste del personal, y demoran en volver al servicio. Dentro también de los requerimientos, doctor, se habló de presentarle al Ministerio el cambio de ruta de las derivaciones, que no sea ya hacia la ciudad de Reconquista, sino que se vuelva hacia el Jaime Ferré de Rafaela, hacia la ciudad de Santa Fe. ¿Esto también fue contemplado por parte del Exactamente, Ministerio? nosotros, sí, sí, exactamente. Nosotros ya hoy recuperamos, si bien no en el potencial que podría ser, se ha recuperado la ruta de Rafaela y ya nos recibe pacientes, como te digo, no en el potencial que uno quiere, pero sí tenemos abierta ya el ingreso a Rafaela también para derivar, también a Santa Fe, y obviamente como otra alternativa sigue estando Reconquista. Dada esta situación de emergencia que presentamos en el departamento a raíz del cuadro que se vivía en Tostado, logramos recuperar las rutas, y podemos ingresar con pacientes COVID tanto a Rafaela como a Santa Fe, o en tercera opción a Reconquista. Bueno, eso es un panorama un poquito más alentador para, de ser necesario, tengamos esta posibilidad. En lo que hace al pedido, que semanas atrás lo hemos hablado con usted en alguna otra comunicación sobre refuerzos de profesionales de la salud, también en el servicio de enfermería, ¿el ministerio dio al lugar, respondió a este requerimiento? Está abierta la posibilidad de, cuando se baja como te decía recién, se baja un personal por contagio o por contacto directo que hay que aislarlo, se emite automáticamente un email donde nos autoriza el ministerio la contratación de otro personal que pueda cumplir la función. En caso contrario, se puede contratarlo por medio del SAMCO, y se lo va a abonar con ingreso de una partida extra para pagar el personal. Eso no es problema actualmente, el problema es conseguir ese recurso humano. No nos olvidemos que la mayoría de los efectores de salud del país están en las condiciones que estamos nosotros, buscando, sufriendo bajas por contagio, buscando personal. Entonces es muy difícil conseguir un personal idóneo, digamos, acá rápidamente. Hay que salir a buscar, y por ahí no encontramos, y se pasa el tiempo y el servicio se ve afectado al faltar una persona o un profesional. Entendiendo el tema de los traslados, doctor, ¿cómo están las unidades del 107, teniendo en cuenta que los viajes son de urgencia, están en condiciones? ¿Cuántas unidades tenemos hoy por hoy disponibles y capaces de poder trasladar a un paciente con sus complicaciones? Bueno, la semana pasada justamente hablábamos con el doctor Cagliero y con personal del 107. Si bien es una delegación aparte del Ministerio de Salud, funciona la DIPAES, digamos, tiene su sector, eh, termina siendo una relación permanente con el sistema de salud, porque justamente trabajamos en forma coordinada. Y si hay 3 móviles en Tostado, había 2 que tenían un deterioro muy importante de lo que es cubiertas del rodado. Entonces es como que ya no había respuesta del 107, teníamos muchas complicaciones porque estaban totalmente en una situación que no podían seguir a la ruta.
Bueno, hablando con el doctor Cagliero, hablando con los muchachos del 107, justamente no nos quedó otra alternativa, se habló con el senador Gramajo nos dio el dinero para comprar 4 cubiertas para un móvil, se reacondicionó el móvil y hasta eso gestionamos en Santa Fe, conseguir 4 más para el otro móvil. Entonces actualmente hemos recuperado 2 móviles que están en condiciones de viajar, en óptimas condiciones y con las 4 cubiertas cada uno en buen estado, o sea, nuevas. Eso es lo importante en este momento, tenerlas disponibles para que no suframos ningún tipo de trastornos en la ruta. Tengamos en cuenta que son la mecánica, son vehículos que vienen con un uso masivo, que pueden pasar, que puede haber percances, pero por lo menos esta situación no va a ser provocado por algo que pudo, que se trató de evitar y que estuvo ya previsto de antemano. Las otras cosas a veces son imprevistas y pueden surgir en el camino. Doctor, en cuanto a lo que refiere al interior del departamento 9 de julio, ¿cómo es la situación del COVID-19? Villa Minetti viene reportando una suba en los casos de contagio. ¿Cómo se está dando este mapa en las otras localidades? Bueno, actualmente en el interior del departamento hemos tenido aumento de casos, tanto en Pozo Borrado como en Villa Minetti. En Santa Margarita también empezaron a aparecer casos, que si bien Santa Margarita y Nocheros fueron los que más tardaron en reportar casos positivos, actualmente lo tenemos. Tenemos un conglomerado que se dio la semana pasada en la zona del Cuadrado, que limita con Nocheros, o sea que sí o sí vuelcan sus pacientes al sistema de salud de la provincia. Y también vuelca en Santa Margarita, que también fueron detectados allí. Y Villa Minetti venía con una curva, no en descenso, pero sí en una meseta importante que no había aumento. Y esta semana ya pasamos de 4 o 5 casos diarios a 9 o 12 o 10 casos por día, que implica un aumento en la última semana importante para lo que es la densidad poblacional de Villa Minetti. Lo mismo que está ocurriendo en Pozo Dorado, que comienzan a aparecer entre un promedio de 3 o 4 por día, que también es importante para la densidad poblacional. En cuanto a lo que hace al sur del departamento, ¿cómo es la situación? Logroño, yo creo que está por ahora no controlado, pero sí sin casos masivos. Yo la última información que tengo de la doctora Beder había reportado 2 o 3 positivos un solo día de la semana pasada. Esta semana no tengo la información si hubo casos, pero brotes importantes o digamos, conglomerados que se hayan reportado no lo tuvimos. O sea, mientras están los parámetros dados de aparecer pocos casos en la semana, en el promedio, digamos, no nos preocupa. El problema es cuando ya comienza a haber mayor cantidad de casos a lo que el promedio corresponde. Doctor, en estos últimos minutos, hablarle a la población, lo vienen haciendo desde que se conoció el primer caso en la ciudad de Tostado, pero ¿qué decirle a estas alturas, principalmente a Tostado, donde estamos en plena cuarentena sanitaria? Bueno, primero y principal, comentarle que comenzamos con la vacunación en la ciudad de Rafaela con turnos programados y coordinados en forma escalonada y progresiva, que significa que no podemos mandar toda la población, o sea, el personal de salud de un solo efector al mismo tiempo. Se va fraccionando por servicio, por efector y por localidad. Entonces, estamos designando 10 personas de salud, 10 empleados de salud de un pueblo y de un servicio determinado, con algunos de otra localidad, y se va enviando. O sea, ya con esto hemos vacunado 25 personas de Tostado, va 10 de Logroño, van a ser 5 de Pozo Borrado, van 10 que van a ser 15 el día jueves de Villa Minetti, van a ir 5 de Santa Marita y Nochero. O sea, estamos mechando de todos los lugares y hasta que llegue la vacuna a nuestro departamento. No tenemos un plazo de cuándo llegará para las fuerzas de seguridad, cuándo llegará para los docentes, ni tampoco para la comunidad de riesgo, que sí va a llegar, pero no tenemos un plazo, eso no depende de nosotros. Como primera medida se comienza en el personal de salud y se va a ir trabajando hasta terminar con todo el personal de salud. El segundo punto es pedirle a la comunidad que tenga paciencia. Yo entiendo el malestar de los comerciantes, pido disculpas si nosotros somos los que ocasionamos esto.
simplemente remitimos una información al Ministerio, el Ministerio toma las medidas, nosotros no somos quienes para poner un límite horario, una franja horaria, y si ese genera malestar, de mi parte yo pido disculpas y nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para el sistema de salud. Con aciertos y con errores, el sistema de salud siempre va a estar de pie, tratando de acompañarlos y que nos ayuden ellos con la concientización, con mantener las responsabilidades individuales, los compromisos sociales, de cuidarnos. Si entre todos nos cuidamos, es mucho más fácil. Nosotros cuidamos al prójimo, pero a su vez si nos cuidan a nosotros, es una cadena infinita de cuidados. Así que nada más que desearles eso y que tengamos un buen año, mucho mejor que lo que pasó. Ojalá que así sea. Muchas gracias, doctor.